días, profesora y compañeros. En el día de hoy estaremos hablando sobre las obligaciones suspensivas y resolutorias. Mi grupo está conformado por Andrés Celis, Kiara Guanay, Lázaro Meléndez y mi persona. En el ámbito legal y contractual, las condiciones suspensivas y resolutorias desempeñan un papel importante en la protección de los intereses de las partes involucradas en un contrato. Esta cláusula establece circunstancias específicas que pueden influir en la validez y continuidad de un acuerdo. Por otra parte, las condiciones suspensivas posponen esa entrada con vigor o ejecución del contrato hasta que se cumplan ciertos requisitos, mientras que las condiciones resolutorias actúan con un mecanismo de terminación en el contrato automático en el caso de que ocurra un evento predeterminado. En este trabajo se estará examinando los conceptos de las condiciones suspensivas y resolutorias, sus características, condiciones y mucho más. ¿Qué significa la condición suspensiva en derecho? La condición suspensiva es un elemento esencial en un contrato, ya que se establece cuando se considera que el contrato ha sido cumplido. La condición suspensiva puede ser positiva o negativa. La condición suspensiva positiva es aquella en la que se establece que el contrato solo se considerará cumplido si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, la compra de una casa solo se considerará cumplida si se recibe el permiso de obras. Por otro lado, una condición suspensiva negativa es aquella en la que se establece que el contrato solo se considerará si no se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, la compra de una casa solo se considerará cumplida si no hay problemas con el permiso de obras. La condición suspensiva es un elemento importante a tener en cuenta en la hora de realizar un contrato, ya que es la que establece el momento en el que se considera que el contrato ha sido cumplido. ¿Cuáles son los efectos de la condición suspensiva? La condición suspensiva es una cláusula que se puede incluir en un contrato para indicar que una de las partes no está obligada a cumplir su parte del acuerdo hasta que se cumpla un evento específico. Esto significa que la ejecución del contrato se retrasará hasta que se cumpla la condición suspensiva. Algunos ejemplos de condiciones suspensivas podrían ser el pago de una suma de dinero, la aprobación de un proyecto por parte de una entidad reguladora o el nacimiento de un niño. ¿Cuándo se considera que se ha cumplido la condición suspensiva? En general se considera que se ha cumplido una condición suspensiva cuando se ha cumplido el objetivo o requisito establecido en la condición. En el contexto del contrato, por ejemplo, una condición suspensiva podría establecer que el contrato entrará en vigor una vez que se haya obtenido un permiso o aprobación de un tercero. Si el permiso o aprobación se otorga, se considerará que ha sido cumplido la condición suspensiva y por lo tanto el contrato entrará en vigor. ¿Por qué es importante que la condición suspensiva esté en un contrato? Bueno, las condiciones suspensivas son aquellas que no entrarán en vigor hasta que se cumpla una condición determinada. La condición suspensiva es importante porque le permite al contratante evaluar si los términos del contrato se mantendrán en el futuro. Si la condición no se cumple, el contrato no entra en vigor y las partes no estarán obligadas a cumplirlo. ¿Qué sucede si una condición suspensiva no se cumple? Si no se cumple, el contrato no entrará en vigor y por lo tanto las obligaciones que se estipulan en él no podrán ser exigidas. En este sentido, cabe destacar que el incumplimiento de las condiciones suspensivas supondrá la nulidad del contrato. No obstante, hay que tener en cuenta que el incumplimiento de las condiciones suspensivas no será causa de nulidad del contrato. En concreto, será necesario el incumplimiento de la misma afecta a un elemento esencial en el contrato. Así, por ejemplo, si la condición suspensiva es el pago de un precio y este no se hace, el contrato no será nulo, puesto que el pago del precio no es un elemento esencial del mismo. En cambio, si la condición suspensiva es la realización de una obra y esta no se lleva a cabo, el contrato sí será nulo. En cualquier caso, cabe destacar que el incumplimiento de la condición suspensiva dará a una indemnización por los daños y perjuicios causados. Requisitos de la condición suspensiva. Expresión clara. La condición suspensiva debe ser redactada de manera precisa y clara, de modo que no genere ambigüedad ni confusión. Todos los involucrados deben entender fácilmente cuál es la condición que debe cumplirse. Posibilidad de verificación objetiva.
La condición suspensiva debe ser objetiva y verificable de manera precisa. Debe ser algo que pueda ser demostrado de manera fehaciente. Futuridad. La condición suspensiva debe ser referido a un hecho futuro e incierto. Debe ser algo que no ha sucedido aún en el momento del contrato y su cumplimiento o incumplimiento determinará en el futuro. Para evitar posibles manipulaciones, debe ser algo que esté fuera del control de ambas partes. Es importante tener en cuenta que las condiciones suspensivas deben cumplir con los requisitos legales y normativos del país o jurisdicción donde se celebre el contrato. Para finalizar, la condición suspensiva, en otras palabras, es un evento futuro e incierto cuya realización o no hará que el contrato produzca o no efectos. Normalmente la condición suspensiva se refiere a un evento que debe ocurrir para que el contrato pueda considerarse válido y por lo tanto produzca sus efectos. No obstante, también es posible que se refiera a un evento que, si ocurre, hará que el contrato sea nulo. Por ejemplo, una condición suspensiva podría ser el vendedor de un inmueble consiga la licencia de obra antes que se lleve a cabo la venta. En este caso, si el vendedor no consigue la licencia, el contrato de venta será nulo. Otro ejemplo será el de una empresa que firma un contrato de compraventa con otra empresa en el que se estipula que la entrega de los productos se realizará una vez se haya abonado el importe del producto. En este caso, si el pago no se realiza, el contrato no producirá efectos. ¿Qué es una condición resolutoria? La condición resolutoria es la definición de una garantía de pago. Suele tratarse de una cláusula que se incorpora a un contrato cuando se acuerda un determinado precio aplazado. Es la forma en la que el vendedor se asegura de hacer el cobro del pago correspondiente. La condición resolutoria es una resolución que tiene por objetivo dejar sin efecto un contrato cuando alguna de las partes no cumple con lo estipulado. Si no se cumplen las condiciones de pago, será necesario llegar a un arreglo durante la venta, en el caso de condiciones de arreglo relacionadas con dichas acciones. Esta cláusula permite al vendedor recuperar la posesión de la propiedad, de esta propiedad vendida, si la otra parte no cumple con el compromiso de pago correspondiente. Otra forma de definir la condición de resolución es que incluye una forma de cancelar un contrato específico en este sentido. Un contrato siempre está sujeto a una condición de resolución que deja de surtir efecto una vez que ha sido ejecutado. Gracias a la condición resolutoria, el perjudicado puede escoger entre exigir el cumplimiento del contrato o también ejecutar la resolución de la correspondiente obligación. Cumplimiento del contrato. El cumplimiento de la condición resolutoria. Hay muchas razones por las cuales se le puede dar el cumplimiento a una condición resolutoria. Pero una de las causas generales más comunes es la conocida como la ineficacia del contrato. En este sentido, hay una categoría que se define como ineficacia inicial, que se traduce en la nulidad absoluta o en pleno derecho como una carencia total de efectos jurídicos desde el momento de la celebración del contrato. Algunos artículos que están relacionados con el tema son el artículo 1106, cláusulas, pactos y condiciones, que se trata de esto. Y habla de los contratantes y estos pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público. Y el artículo 1009 que habla de la resolución de las obligaciones. Y esto trata de la facultad de resolver las obligaciones. Se entiende implícita en las recíprocas. Para el caso de que uno de los obligados no cumpliera con lo que le incumbe. Y ahora vamos a pasar a hablar de la importancia de las condiciones resolutorias. La importancia de las condiciones resolutorias, pues, es algo básico y fundamental, ya que éstas se encargan de garantizar la seguridad jurídica en las relaciones contractuales. Por eso son
tan relevantes en todos estos temas de contrato. Estas nos proporcionan un mecanismo de protección para las partes involucradas, ya que establecen las consecuencias claras de un incumplimiento contractual y nos ayudan a equilibrar los intereses de las partes y aseguran que cada una cumpla con sus obligaciones, así promoviendo la justicia entre los acuerdos comerciales. Efectos de las condiciones resolutorias. La principal consecuencia de una condición resolutoria es que en caso de incumplimiento el contrato puede ser resuelto, lo que significa que las partes quedan liberadas de sus obligaciones futuras. En algunos casos se le permite que la parte perjudicada por el incumplimiento pueda reclamar daños y perjuicios adicionales más allá de la resolución del contrato. Es importante tener en cuenta que los efectos de las condiciones resolutorias pueden variar dependiendo de las disposiciones específicas ya establecidas en el contrato y de la legislación aplicable en cada jurisdicción. Además, es fundamental que las condiciones resolutorias sean redactadas de la manera más clara y precisa y concisa posible para evitar ambigüedades o interpretaciones erróneas. Ejemplos de condiciones resolutorias más comunes. Pues de los ejemplos más comunes podemos mencionar contratos de compra y venta, ya que pues en esto se puede establecer una condición resolutoria que indique que en caso de retraso en el pago del precio acordado, el vendedor, siendo este el acreedor del bien, tiene derecho a resolver el contrato y a recuperar posesión del bien vendido. Y también se puede dar en contratos de arrendamiento, en donde es común incluir una condición resolutoria que permita al acreedor dar por terminado el contrato. Y si el deudor, o sea, el arrendatario, no paga el alquiler en los plazos estipulados, pues se da por terminado y se aplica esta condición resolutoria. Tipos de condiciones resolutorias. Pues realmente son dos. Son las resolutorias expresas y las resolutorias tácitas. Voy a pasar a explicar las resolutorias expresas. Estas son aquellas que se establecen de manera explícita en los contratos y las partes acuerdan los términos y condiciones de la resolución del contrato en caso de incumplimiento. Uno de los casos más comunes de una condición resolutoria expresa es aquel relacionado con el pago de una deuda. Si el contrato establece que una de las partes debe realizar un pago en una fecha específica y este pago no se realiza dentro del plazo estipulado, la cláusula de condición resolutoria podría establecer que en caso de incumplimiento, el contrato se resolverá automáticamente y la parte perjudicada tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios. Luego están las condiciones resolutorias tácitas. Estas son aquellas que, aunque no se mencionan expresamente en un contrato, se consideran implícitas o se derivan de la naturaleza del mismo. Como mismo la palabra lo describe, son tácitas, sobreentienden. Un ejemplo común de estas es el incumplimiento grave de una de las partes. Si una de las partes no cumple con una obligación esencial del contrato, como entregar un bien en el plazo acordado, se considera que ha incumplido de manera sustancial, y en tal caso, la parte perjudicada puede considerar la resolución del contrato como una opción legítima, incluso si no está explícitamente establecida en el contrato. Conclusión. En resumen, el estudio de las condiciones suspensivas y resolutorias en el ámbito del derecho civil nos ha permitido comprender la importancia y el impacto que tienen estas cláusulas en los contratos y en las relaciones jurídicas en general. Las condiciones suspensivas son aquellas que subordinan la eficacia de un contrato a la ocurrencia de un evento futuro e incierto. Estas condiciones actúan como una especie de barrera que impide que los efectos del contrato se produzcan hasta que se cumpla la condición. Una vez la condición se cumple, el contrato adquiere plena validez y produce todos sus efectos jurídicos. Por otro lado, las condiciones resolutorias son aquellas que permiten a una de las partes resolver o dar por terminado el contrato si se produce un evento determinado. Estas condiciones otorgan a una de las partes la facultad de poner fin al contrato de una forma unilateral, si se cumplen determinadas circunstancias especificadas en el mismo. Ambas condiciones, suspensivas y resolutorias, tienen como finalidad asegurar los intereses de las partes y brindar estabilidad y seguridad jurídica en las relaciones contractuales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su aplicación debe ser precisa y estar debidamente regulada para evitar abusos o interpretaciones ambiguas. Para concluir, las condiciones suspensivas y resolutorias son elementos fundamentales en los contratos y en el ámbito del derecho civil en general.
Su correcta utilización y regulación son esenciales para garantizar el equilibrio entre las partes y la protección de sus derechos e intereses. Muchas gracias.